Nos encontramos en León, Guanajuato y viene Yadira acompañándonos porque nos va a llevar a muchos lugares interesantes. ¿Dónde estamos, Yadira? Estamos en el expiatorio, justamente en una calle muy principal en donde están los antros de León, que es la Madero. Saben, vamos a ver el templo expiatorio y los antros de León, Guanajuato. Comenzamos. Los enigmas y misterios aguardan por ser descubiertos en las huellas del pasado. Las piedras narran la historia del hombre y los fenómenos paranormales se ocultan en la oscuridad de los lugares abandonados. Bienvenido a acompañarme en esto que es la ruta del misterio. En 1920, Bernardo Chávez Palacios, tras oír confesiones en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, dio inicio a las gestiones para construir un templo en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Este llamó a una amiga que vivía en la calle Guanajuato, ahora Madero, y tras dar cuenta de su idea, la mujer le informó que habría que donar su casa para que se llevara a cabo la obra. Es curioso cómo a partir de una revelación divina y del consentimiento de una persona, se pudiera dar la propiedad para derrumbar la casa y hacer ahí un templo católico. Sin embargo, es entendible, ya que la religión tiene poder sobre los individuos, y así comenzó la construcción de este templo. El templo se inicia en 1920. Bueno, con la, de alguna forma, expropiación de dos propiedades que existían acá, que las donan para que se formara este templo, y después en 1921 se pone la primera piedra. 92 años tardó en construirse este templo expiatorio. Hay diversas historias que cuentan que bajo el templo se encuentran túneles que están cerrados y que desembocan en diferentes lugares de la ciudad. Historias que podemos encontrar casi en todas las ciudades de México, y es que se sabe que bajo los templos católicos se construyeron diversos túneles que eran usados por los religiosos, y después utilizados en las diversas guerras de México, incluyendo la Revolución o la Guerra Cristera. En el 2012 se termina de construir esta. No se había construido completamente porque la gente creía que cuando se terminara de construir este templo, se terminaría el mundo. Entonces dejaron la torre que vemos de este lado, la dejaron sin terminar, porque tenían miedo a que se terminara el mundo. Cuando viene el Papa en el 2012, entonces construyen completamente la torre y todos ven que no se termina el mundo. Pero es uno de los datos curiosos de este templo, que la torre que vemos de ese lado no se había construido para que no se terminara el mundo, como decía la leyenda. Hay catacumbas aquí abajo. Eso es lo que cuentan, yo no tengo. La gente está consciente de que aquí abajo hay este tipo de lugar, catacumbas. Sí, de hecho yo no estaba consciente hasta que alguien me hizo consciente. Tú tampoco sabía, pero al parecer aquí hay esa las catacumbas. No sabemos si estén disponibles al público. Ahora vemos que está cerrada obviamente por la contingencia, pero sí, efectivamente estamos sobre catacumbas. Me parece que los cimientos miden 12 metros de profundidad y dentro de esos 12 metros se encuentran las catacumbas, es decir, lugares donde personas pues fueron sepultadas. Y lo que vemos en esa parte de allá es una capillita llamada estilo mexicano. Y las columnas que vemos ahí son salomónicas. Salomónicas. Ah, Me gusta mucho los azulejos de la bóveda. Están en ese tipo de triángulo, Por eso se le llama como mexicano, porque de hecho aquí también se encontraba en esta plaza la fuente de Lourdes. Era como una cueva, la cueva de Lourdes se le llama de alguna forma, pero fue destruida y después se hizo la plancha donde está este jardín ahora, pero antes teníamos una gruta, la gruta de la Virgen de Lourdes. Sin embargo, pues ya no la podemos ver.
tuvimos la oportunidad de poder conocer las catacumbas que se encuentran bajo el templo expiatorio. Yo esperaba un lugar tétrico, pero me llevé una gran sorpresa. Y me parece que también hay túneles, obviamente están cerrados. El lugar que visitan se llama Santuario Expiatorio Diocesano del Sagrado Corazón. La palabra cripta significa capilla subterránea debajo de un lugar santo. Entonces vamos a recorrer justamente 11 capillas, 11 estilos. Las puertas cerradas representan el egoísmo propio de cada uno de nosotros. Somos egoístas por naturaleza, es el orgullo malentendido del ser humano. ¿Y qué te representa? Que esto es lo que sucede. Se nos cierran las puertas de forma de negocios, en amistades, familiares. Llega a ser tanto el orgullo de uno que pierde todo con tal de encerrarse en su mundo. Por eso son las puertas. ¿Qué es expiación? Expiación es la reconciliación con la Eucaristía. ¿Qué es Eucaristía? La Eucaristía, Cristo. Ajá. Jesús en la hostia. ¿Es la? Eucaristía. Sí, pero completo lo que dijiste de expiación. Es la reconciliación con la Eucaristía. Reconciliación con Cristo. Con Cristo, sí. Es cuando vas con el Padre, te confiesas, te resuelves de tus pecados y ahora vas a cumplir tu penitencia. Tu penitencia puede ser los Padres Nuestros. Te reconcilias. Un novenario es la reconciliación. Ya cuando ya puedes tomar, sí, la expiación. Expiar es liberar. Las catacumbas son recintos de descanso de personas que pueden pagar su estancia bajo el mismísimo templo expiatorio. Es decir, cada uno de estos espacios son vendidos a quienes quieren pasar la eternidad bajo este templo católico. El lugar está completamente cuidado. Tiene detalles que lo embellecen, pero también simbolismos con significados muy antiguos. ¿De qué es NPK? NPK, Nunc Polvus Calenda, ahora como eres. En griego no es una P, es una R. Ok. Representa Cristo. Y los huesos representan la muerte, que significa Cristo vence la muerte. Okay. Pero arriba son huesos. ¿Dónde? Ahí, esos son huesos. Son huesos. Sí, sí. Cristo vence la muerte. Okay. La cripta es la parte central de las catacumbas. Se pusieron ahí por dos razones. La primera, para aprovechar el grande hueco de 12 metros de profundidad bajo el templo que tienen los cimientos, y a la vez para apoyar económicamente al templo con la venta de estos espacios para los muertos. Es claro que los costos son más elevados que en un panteón tradicional, por lo tanto las personas que las adquieren tienen cierto prestigio. ¿Qué hay sobre los túneles de los que se habla que corren por debajo de la ciudad de León, Guanajuato? La verdad, no lo sé a ciencia cierta. Al preguntarle a la guía contestó que no existían y que eran solo historias que contaba la gente. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que quien sabe realmente qué hay bajo este templo son los líderes religiosos. Así que no damos por descartado que en verdad existan dichos túneles. Por el momento nos retiramos del lugar. Fue una interesante experiencia conocer las catacumbas del templo expiatorio, del cual mucha gente habla en León, Guanajuato. Ahora seguiremos en busca de muchas más curiosidades, lugares interesantes, leyendas y misterios aquí en este mundo exótico.